Siempre se dijo que las palabras se las llevaba el viento, al menos eso pasaba hasta 1450, cuando un señor inventó una cosa que se llamó la imprenta. Entonces al viento le era más difícil llevarse las palabras, y con los siglos las palabras hicieron libros, y los libros cultura. Y esa cultura no ha tenido que luchar contra el viento, sino contra el tiempo, y contra tiempos oscuros que a veces han querido ocultarlas. Imprenta Babel es la nueva novela de Andreu Carranza, que narra parte de estas singulares historias de los libros y la cultura, y sobre todo la singular historia de una persona cuya familia vivía de la imprenta. Andreu, bienvenido a Periodista Digital. Hola, muy buenas. El libro comienza con ese niño que huérfano, adoptado por sus tíos, y que en uno de los primeros pasajes su tío le ofrece una caracola, y que todas las caracolas que conocemos en el mundo nos muestran sonidos del mar, menos esta, que le mostraba palabras, ¿no? Exacto. Bueno, esto es una metáfora, ¿no? También sobre el propio universo de la palabra, ¿no? La palabra como entidad viva, ¿no? Que es como la concibo yo, ¿no? Y la palabra como la mentira, la palabra como la verdad, claro. La palabra como el agua o como el viento que decías tú al principio, ¿no? El viento en la caracola, ¿no? Que adopta y se articula en forma de palabra, ¿no? Porque este personaje, Paul, aprende enseguida, o quiere aprender a qué se puede hacer con las palabras, ¿no? ¿Qué se puede hacer con las palabras? Bueno, se puede hacer todo. Yo creo que el mundo está construido de lenguajes. Vivimos sumergidos más que sumergidos, envueltos en multitud de lenguajes, no solamente el de las palabras, sino el de las imágenes, el de los símbolos, el de los conceptos. Por lo tanto, somos lenguaje y somos una arquitectura de lenguajes. Y yo no sé si me arriesgo mucho al afirmar que hay dos impulsos en los humanos, ¿no? Fuertes, potentes, ¿no? De raíz muy primitiva, ¿no? Uno es el de la supervivencia, este es clarísimo, y el segundo, que me invento yo, seguro que no me lo habré inventado yo, pero que yo pienso y creo que es factible, es el de la comunicación. La necesidad imperiosa de comunicarnos a través de las palabras, ¿no? A través de los símbolos. Y por tanto el protagonista, Paul, a través del viento de la caracola, su tío le enseña todo ese mundo vivo de las palabras. Porque incluso él empieza, sabe hablar, aprende a hablar gracias a la imprenta, ¿no? Empieza a jugar con la imprenta y empieza a hablar con la imprenta, ¿no? Sí, el tío es un impresor, es un republicano que huye de Barcelona, que es donde está instalada su imprenta, huye a un pueblo protegido por un sacerdote, ¿no? Siempre está la contradicción, ¿no? Sí, la contradicción en todo. Entonces el impresor adopta a Paul. Paul ha sufrido un shock traumático y se queda mudo, y entonces se desespera intentando que hable, ¿no? Y entonces a través de la caracola y a través de la imprenta encuentra una puerta abierta a todo ese despertar de las palabras y a todo ese mundo que tiene que nacer. Y da cuenta que su tío es impresor, de ideología republicana, que escapa de Barcelona, y entonces ahí también en esta historia es la historia de la lucha contra el tiempo oscuro que intentaba cerrar las imprentas, ¿no? Sí, yo creo que independientemente del formato que adopte la palabra, la censura y los mecanismos de la censura siempre van a estar ahí, ¿no? A veces se sofistican y en tiempos de democracia la censura establecida como entamento no está, pero sí que hay otros mecanismos, ¿no? Los mecanismos de autocensura, mucho más sutiles. Pero sí que la novela se centra en esa etapa oscura en la cual impresores, escritores, la palabra escrita tenía que sufrir un control, una revisión, y una revisión, yo creo que en el vaciado de información histórica sobre cómo funcionaba la censura, yo es que he vuelto a entrar otra vez en el mundo de Kafka. Es algo, porque es algo, el entramado del lectorado, es decir, había todo un entramado de lectores en todo el país que funcionaban como los ambientes estos de Kafka, ¿no? Es decir, ambientes cerrados, nadie se conocía con el otro,
la novela circulaba de un sitio para otro, a veces eran las mujeres de los censores las que prohibían una novela porque se sonrojaban al leer la novela, porque claro, había la obsesión por el sexo, es evidente, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, había situaciones kafkianas como, por ejemplo, prohibir unos puntos suspensivos, porque eso incitaba a la revuelta, era demasiado etéreo, o suprimir la B mayúscula de una portada en las señoritas B, sí, esto está... sí, porque... ¿qué quería decir? Estaban convocando a una manifestación antifranquista. Hoy menos mal que podemos leer este libro para ver y descubrir esas cosas. No sé si usted al recopilarlas o algún lector quizá al leerlas nos lleguemos a sonrojar de lo que éramos capaces de hacer. Y la verdad es que yo creía que estaba leyendo cosas de ficción, ¿no? Al transportarme a las interioridades, a ese mundo, ¿no? Tan perverso pero tan absurdo a la vez, ¿no? Tan contradictorio, ¿no? Y me preguntaba aquello, la pregunta tópica, ¿no? La realidad es mucho más potente que la ficción, ¿no? Esto lo escribes, te lo inventas en una ficción, sin una documentación, y no es creíble. Y no es creíble. Y no es creíble. Claro, pero aquí está documentado. Exacto. Hablaba ahora del monstruo, de ese monstruo de la censura, y hay en el libro un pequeño pasaje en el que habla de la imprenta y el golem, ¿no? Sí, el golem. ¿Cómo es este golem? ¿Y qué le pasa con la imprenta, ¿no? Quizás sea una buena forma de luchar contra la censura. Bien, el golem, que es esa historia preciosa de la comunidad judía de Praga, es utilizado la historia del golem es utilizada por el tío para llevar al pequeño, a Paul, para llevarlo por primera vez a la escuela. Entonces, es para vencer el miedo. Es para vencer el miedo. Y entonces le pone el ejemplo, le cuenta el cuento del golem. Y le dice, en la comunidad judía de Praga había un sabio que, bueno, fabricó de barro un golem para proteger a su comunidad, de la intolerancia, de las otras comunidades. Pero un día el golem se vuelve loco. Y resulta que empieza a destruir muebles de la propia comunidad que tenía que proteger. Claro. Y entonces los habitantes de Praga van a buscar al sabio porque nadie sabe controlarlo. Y entonces el sabio llega y a través de las palabras que están escritas en la frente del golem, paraliza, quita una palabra, una letra, y paraliza al monstruo. Y entonces le dice, tío Luis le dice al niño, ¿lo ves? Las palabras nos dan el poder para controlar nuestros propios miedos. Si tienes el nombre de las cosas, puedes controlar el miedo. La censura, los estados totalitarios que utilizan esa barbaridad llamada censura, la utilizan con el pánico, no con el miedo, con el pánico, con el terror. El miedo forma parte de esas sociedades en las cuales la palabra es el único medio para liberarnos de esa opresión. Oye, ¿hay algún golem en el siglo XXI, en estados democráticos como el nuestro? Yo creo que sí. ¿Que tengamos que cambiar alguna palabra para paralizarlo? Para paralizarlo, yo creo que sí. Yo creo que es esa tentación continua del poder, ¿no? Sea el poder democrático, sea cualquier poder. Es evidente que en los estados totalitarios no hay ninguna garantía y ahora en democracia vivimos mucho mejor. Pero la tentación del poder para controlar la palabra, para controlar la comunicación, es inmensa. Hoy existe en la web, existe en todos los mundos donde la comunicación es abierta, es libre y es caótica, ¿no? A mí me gusta el caos. ¿Qué nace del caos? ¿O qué puede nacer del caos? Del caos nace la creación, nace la libertad, nace la resistencia a las policías, ¿no? A las policías de la lectura, a las policías digitales, a las ¿Hay policías de la lectura hoy? No lo sé. No lo sé. ¿No las ha encontrado todavía o no sabéis si existen? Todavía no, pero bueno, es material para un cuento, ¿no? Y en su novela, en Imprenta de papel, usted va más allá, incluso va un poco al futuro, pero en ese futuro en el que al autor, porque el protagonista luego se convierte en novelista, hace libros con esas palabras que aprendió de pequeño, le dicen que edite su novela en Internet, online. Sí.
y la realidad supera la ficción, porque sabe que hoy ya, por ejemplo, Alberto Vázquez Figueroa ya ha publicado una novela online, ¿no? Esto a los románticos les puede dar mucho miedo decir, ese librito que tú tienes con un café o el tocar la pasta, eso se va a acabar o siempre quedará ese reducto para los románticos. Digo, para nuestros amigos románticos que no se preocupen, que para no asustarles, vamos, para que no tengan miedo. A ver, yo creo que no hay nada eterno, ¿no?, en el mundo. Es decir, son 500 años de papel, ¿no?, de Gutenberg, ¿no? Todo cambia, los nuevos nativos digitales van a nacer con una proyección en los ordenadores y en otro tipo de comunicación. Hoy en día, como estás diciendo tú, ya pues ya hay. Entonces, es evidente que es así, ¿no? Porque yo creo que en el fondo lo importante no es donde está escrito, ¿no? Es decir, lo importante es la palabra en sí, es la comunicación en sí, ¿no? Es evidente que hay un romanticismo, hay un apego a la materialidad de las cosas, al libro de papel, y en este aspecto yo creo que va a haber una época en la cual funcionen los dos mundos. El de papel va a quedar un reducto romántico, pero cuando la estructura de mercado del papel caiga, entonces al final yo creo que va a ser un predominio absoluto de las palabras digitales, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, con todas las inquietudes que están ahí, de las policías que hablan, del caos, de la libertad, ¿eh? Por lo tanto yo creo que en un futuro no muy lejano, es decir, va a ser así esto.